A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Grabación. Gracias a Dios ya comenzamos el libro 5. Este libro 5, aunque usted lo ve gruesote, es solamente para la última semana de vida del Señor Jesús, lo que se conoce como la semana de pasión. Entonces vamos a hacer el análisis de la última semana de pasión, tomando como referencia, hermano, la clase que le enseñé la vez pasada de cuál fue el día que el Señor fue crucificado. De todos modos, el que desee seguir pensando que Jesús fue crucificado un viernes, no ha pasado nada. Lo importante de todo esto es que resucitó. Amén. Pero si queremos ajustarnos a las Escrituras, Jesús dijo en Mateo 12:40 que cuando le pidieron señal, él dijo: señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará también el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y después creo que en Mateo 16:20 y algo lo vuelve a repetir. O sea, que esa fue la única señal que Jesús le dio a la gente inconversa, a la generación mala y perversa, y en otra dijo a la generación mala y adúltera. Entonces hay que ponerle atención que son 3 días y 3 noches. Okay. Pero el que quiera decir que no se preocupe, que resucitó. Okay. Comenzamos acá. En el año de pasión vamos a entender esa parte de la entrada triunfal a Jerusalén. Vamos a tener contexto como es. Según la orden, todo el mundo tenía que, judío, ¿no?, comer la Pascua en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para tal. En este caso, en esta época, en esta oportunidad, se hacía en el templo. Por eso es que Jesús bajó con un poco de mujeres y un poco de gente de Galilea. Pero los judíos que estaban fuera de Israel también venían al templo. Y fíjese, se estima, según las redacciones, los escritos, que se sacrificaban 250,000 corderos. Y que el máximo que se podía compartir eran 10 personas por cordero, si la familia era pequeña, esto. Entonces, una regla de 3 simple. Si un cordero era mínimo 10 personas, porque podía ser más, podía ser menos, quiere decir que si se sacrificaban 250,000 corderos, estamos hablando de 2,5 millones de personas. Y no todos llegaban el mismo día, todos tenían que llegar mínimo como una semana antes, porque había que ir a buscar el cordero. Primero había que buscar dónde me voy a hospedar, si tengo familiar, si tengo conocidos, si yo me voy temprano y encuentro lugar en el mesón, si hay un hotel por ahí, ¿entiendes? Y si no, bueno, ya aquí mi carpa y a regarse por toda Jerusalén y especialmente en las colinas del Monte de los Olivos. O sea, que era un hervidero de gente, aparte de la gente que abría sus puertas para hospedar, según la ley de Moisés, a los que venían de afuera. O sea, por una parte era como emocionante, ¿no? Ay, sí, sé dónde se iba a quedar. Sí, era emocionante ese hervidero, esa cosa de gente. Entonces, tenemos que ubicarnos. Y Jesús venía de hacer unos milagros cuando pasó de Galilea, pasó por Betania y resucitó a Lázaro, y la gente de Betania escuchó y vio eso, y la gente entre Jericó, llegando a Jerusalén, sanó a 2 enfermos, a 2 ciegos. O sea que ya se sabía que este hombre venía y hacía milagros, más los milagros que había hecho en Jerusalén. O sea, había una expectativa entre ese gentío de que venía alguien que se decía el Hijo de Dios, que hacía milagros, un profeta. O sea que el ambiente estaba servido para tal. Ahora, en estos días aprendí, tengo que reconocerlo, que lo aprendí en estos días,
creo que en Deuteronomio 16, esto sí yo no lo sabía, le digo, oh, qué bien. O sea, todo hasta hoy, ¿qué es lo que se podía sacrificar en la Pascua? Un cordero. Un cordero. Hasta no hace mucho, yo así lo entendía, pero sabe, busque ahí vacas y toros. Se podían sacrificar también vacas y toros. Oh, yo no sabía eso. Yo no sabía eso. Que se podía sacrificar vacas. Vacas. Está en Deuteronomio. Sí, aquí Deuteronomio 16, que yo lo encontré aquí, no sé si eso. Durante 7 días prepararás el pan que comas, tal como cuando saliste de Egipto. Vamos a ver las vacas. Durante esos 7 días que no encuentre ni un poco de levadura en la casa de tu tierra. Okay. No sacrificarás animal para la Pascua en cualquier ciudad, dando las instrucciones aquí. Elige un nombre honrado, déjame ver. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas. Ajá, ¿dónde es eso? Sí, ¿qué número? 16.2, Deuteronomio 16.2. Ay, qué cosa. ¿Ves? Pero será... Y sacrificará la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas. Cuando yo voy a la otra versión, mire lo que dice. O sea, esto es para la cultura general, para que lo sepan. Ya, porque yo estaba buscando el viviente y no dice eso, pero ajá. Mire, Dios hablaba y mira cómo dice. Durante la Pascua ofrecerás vacas y ovejas en sacrificio al Señor su Dios, en el lugar que él haya escogido. Pero en la traducción lenguaje actual, creo que dice hasta toro. Una vaca, dice. El primer día de la fiesta por la noche deberán ir al santuario y ofrecer a Dios una vaca y una oveja. Ok. Entonces, pero hay otra parte que lo leí. O sea, bueno, que si dan vaca o si ofrecen vaca. Pero solo en el santuario, dice ahí, ajá, solo en el santuario. Entonces, para que sepan, aparte de cordero, también se podía sacrificar una vaca, pero lo común era un cordero. Por eso, como conmemorando lo de Egipto. Ahora entonces, fíjese, 250,000 corderos y había 7,000 sacerdotes y levitas. O sea, para poder darle rápido, porque había que comérselo en el mismo día, en la noche. Sí. Ok, entonces, o sea que esos sacerdotes y levitas ese día tenían trabajo. Ok, eso era para ponerle en la idea de lo que estamos viendo, que Jerusalén era un hervidero de gente que venía. Y entonces, ¿cuál era el negocio? Y ya vamos a ver, por eso es que se purificó el templo. Que todos los que venían de Galilea, dime. Ajá. Hablando de las vacas, número 19, habla que la purificación del templo, creo que se hacía antes de la Pascua, no estoy segura porque no lo he colocado cronológicamente, pero para la purificación del templo se necesitan las vacas rojas, las llamadas vacas alazanas. Sí, pero, pero eso no necesariamente, esos son para los sacrificios ya de las fiestas de cuando se va a cubrir pecado, cuando esto, para la Pascua no. La Pascua era lo que tú te ibas a comer con tu esposo, tu familia, y si tu familia es corta, llamas al vecino. Aquí lo único que pedían que era, tenía que ser macho de 3 años sin defecto. Eso sí. Es decir, ahí no tiene nada que ver las vacas de color porque era para echársela al pico. Entonces, fíjense. ¿Por qué la purificación? Porque Jesús lo hizo y lo hizo 2 veces. Porque él venía de Galilea, todos los que venían de Galilea, todos los que venían de afuera. Entonces, si alguien venía con un corderito, ¿qué decían ellos? No, ese no sirve. Es el nuestro. Entonces, todos los que venían fuera de Galilea, fuera de Palestina, venían de otro lado, no le aceptaban la moneda de ellos, sino era la moneda del templo. Mira el negocio grande que había ahí. Como en Roma, en el de esto de los... Ajá. Entonces, ellos tienen su moneda y su banco. Por eso es que habían cambistas.
¿Ves? Bueno, tú traes un denario, no, pero aquí se mueve el denario, aquí está Roma, no, pero dentro del templo no es el denario, es el caifás, Wow. el caifeteo, caifeteo aquí no es el denario, aquí es caifeteo, aquí es caifás, entonces tenían que agarrar el denario, oye bien, cambiarlo y comprar el animal, pero ¿qué pasa si tú llevabas tu animal? ¿Qué hacían ellos? No te lo aceptaban, no te vas a devolver con ese animal para Galilea otra vez. Entonces, ¿qué hacían? Te lo compraban rematado y después ellos lo vendían como era porque tú habías escogido bien tu animalito de 1 año, sin defecto, macho. O sea, era una vagabundería. Negocio, Esto explica por qué Jesús dijo, mi casa la habéis hecho cueva de ladrones. Señor, eso no tiene nada que ver con que hoy un día vaya un predicador y ofrezca, bueno, ya eso no hay, sí, o que yo vaya y ofrezca mis libros. Hermano, mire, tengo mis libros acá. ¿Ves? Porque ahí no se está robando a nadie. No se está haciendo un comercio, solamente, mire, el predicador trae sus libros, van a estar allá afuera cuando él termine de predicar. Pero acá era que se robaba, se asaltaba a la gente. Estamos claros porque Jesús entonces volteó las mesas, volteó los animales, hizo de todo. ¿Por qué? Porque era una vagabundería. ¿Y de quién era el dueño según la historia? Anás. Era Anás, el sumo sacerdote, con el yerno. Imagínate, tremenda mafia que tenían ahí. ¿Ves? La mafia del templo. Eso, entonces, Wow. para que sepan, cuando le citan fuera de contexto, no, que aquí no se puede ofrecer nada de venta. Señores, eso es muy diferente a lo que estaba pasando. Yo puedo dar un anuncio. Mire, tal día vamos a vender allá afuera yuca con carne, con pollo asado y 3 chicharrones y chicha con limonada. Terminada porque es para protemplo, lo que sea. Eso no tiene problema, eso no, ahí no hay ningún pecado. Estamos claros ahí en ese punto, ¿verdad? Sí. Ok, por eso fue que se hizo la purificación del templo. Entonces vamos a ver, según Juan 12:1, que lo vimos en la clase pasada, dice que Jesús llegó 6 días Antes de la Pascua. Antes. de la Pascua. Para que no se enrede mucho, según el libro, él llegó un martes. Según la cuenta que yo saqué, que, o sea, la otra versión, la otra corriente, ¿no? Para que sean 3 días y 3 noches, Jesús llegó un jueves, perdón, Jesús llegó un miércoles, un miércoles, y yo lo puse que llegó un jueves anterior. Pero eso usted escoge qué día quiere ponerlo. Porque si la Pascua era un miércoles, martes 1, lunes 2, domingo 3, sábado 4, viernes 5, jueves 6, hacia atrás. Pero eso yo no se lo voy a discutir a usted. Solamente le voy a poner en orden lo que dice acá el curso. Usted solamente siga poniendo, pero donde yo voy a empezar, donde dice domingo, para mí va a ser un día anterior. Ejemplo, voy a poner. Él llegó jueves, el viernes le hacen la cena, el sábado es la entrada triunfal a Jerusalén. Aquí dice que entró un domingo. Ok, usted lo puede tener como domingo. Yo lo voy a tener como sábado. Como sábado, o sea, va a ser un día antes. Todo lo que diga el libro, la otra corriente, o sea, la otra forma de pensar para los 3 días y las 3 noches es sábado, o sea, un día antes. Entonces, ¿qué pasó el domingo? Vamos a leer Mateo 21, 1, 11, rapidito. Vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron
a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedlos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ok, fíjate, todos los evangelios narran la entrada triunfal a Jerusalén. Entró en un pollino, según la enseñanza que se ha tomado y como válida, cuando un rey entraba en caballo era señal de guerra. Y cuando entraba en un pollino era que venía en son de paz. Bueno, aquí Jesús dice aquí viene tu rey sentado en un pollino, o sea que se estaba cumpliendo la palabra profética, pero en paz. Entonces Jesús entró un sábado, no un domingo, pero ustedes pueden poner domingo si quieren en su Biblia. ¿Qué hacía la gente cuando vieron a Jesús? Gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo el mundo contento, todo el mundo alegre. ¿A quiénes no les gustó eso? A los escribas y fariseos. ¿Qué le dijeron? Pues que él no era... Sí, no, mándalo a callar. ¿Qué es eso? Entonces Jesús le dijo, le estoy leyendo en general, si lo mando a callar, manda a callar, las piedras hablarán. Dice, ¿no has visto lo de los que maman? Fundaste la alabanza. ¿Qué hizo Jesús cuando entró al templo? Y yo quiero que esto le ponga mucha atención. ¿Qué hizo? Echó fuera a todos los que vendían. No. La entrada triunfal, estamos en la entrada triunfal. Bueno, pero estaba leyendo ya cuando entró. Okay. ¿Pero qué hizo? Alguien que me lo lea. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Okay. Vamos a leerle Marcos 11:11, que está aquí en el libro. Por eso. Marcos 11:11. 11:11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anocheciere, se fue a Betania con los 12. Ok, fíjate, él entra, vamos a ponerle en orden. Él llega un jueves a Betania. El viernes le hacen la cena, según Juan. El sábado es la entrada triunfal a Jerusalén. Él llega y es donde lo reciben la gente, la multitud, te aclama y hosana, y llega en el burrito. Una vez que entra a Jerusalén, va al templo. Pero ¿qué hace? Ve alrededor. Creo que hay un evangelio que dice que sanó a algunos. No estoy... creo que dice que sanó a algunos. Volvemos a leer
11:11. Pastora, 11:11. Marcos 11:11, vuélvemelo a leer. Marcos 11:11. Vuélvemelo a leer. A ver qué fue lo que él Dice, hizo. y entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ajá. ¿Qué es lo que hizo en Jerusalén entonces? Miró alrededor. Miró Miraba alrededor. alrededor. No hubo discusión, no hubo nada. Pero ¿Sabe? Juan. se dice otra cosa. Juan 12 añade un chisme también. ¿Sabe lo que yo pienso? Porque como era sábado, no domingo, como era día de reposo, y estaba en el preámbulo, era la semana de la fiesta, Jesús no hizo nada en el día, ese era un día de reposo, ¿verdad? Según mi lista. No era el domingo, era el sábado, el día anterior. Entonces, pero no hizo nada. Lo que quiero decir, cuando Jesús entró a Jerusalén, no hizo nada. O sea, llegó un poco tarde, porque ¿qué dice? ¿Qué dice nuevamente? ¿Qué dice? Que 11, miró 11. alrededor, Ajá, pero ¿qué dice? y entró Jesús a Jerusalén en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ok, ¿ves? Llegó un poquito tarde, como ya no decía, póngale usted 6 Ya. 6 y algo, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Jesús? Ujú. ¿Qué hizo ahí? Él estaba observando que Ajá. Miró, Miró todas las cosas. Acuérdese, póngalo en perspectiva. Viene de Galilea, viene subiendo de Galilea. Cuando pasa por Jericó, hace la sanidad de los ciegos. Llega a Betania, resucita a Lázaro. Entonces llega un jueves, el viernes le hacen la cena, el sábado es la entrada triunfal, lo reciben, ya un poco tarde, él llega al templo, mira todas las cosas y se va. ¿Para dónde se va? Para Betania. Recuerden, Betania, ¿a qué distancia estaba de Jerusalén? 3 kilómetros. 2 kilómetros y medio, póngale los 3, una media hora de camino. Ok. Pero ya le había echado el ojo, ¿sí o no? Sí, ajá. Sí, Ajá. estaba mirando todas las cosas Estaba viendo todas las cosas en dónde? En el templo. Del templo. en el templo. Ajá. Entonces ahora vamos a leer, repito, Mateo 21:12, ¿qué dice? Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que venían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ok, me paro ahí. Ese es, aquí dice que el día lunes, yo lo tengo día domingo. Acuérdense, un día antes. Ahora fíjense si lleva secuencia el asunto. Entrada triunfal el sábado. Llega, Sábado. lo recibe, él se va al templo, un poquito tarde ya, echa el ojo, ve todo el negocio que hay, todos los preparativos que estaban haciendo los sinvergüenza de los sumos sacerdotes, y se va a Betania. Al otro día va directo al templo. Y es donde voltea mesa y echa fuerte y tumba todo. Ve que tiene secuencia. Sí. Sí. De hecho, en Lucas, mi apóstol, Ajá. dice que cuando la entrada triunfal a Jerusalén, él llora sobre la ciudad. Claro. O sea, que Él está aparte de viendo que él ve toda todo, él llora. la vagabundería, porque primero él sabía que era su última fiesta. Él sabía que era su última semana. Él sabía que era una fiesta principal, la Pascua, el Cordero, y la gente estaba con esas cosas de espaldas a Dios, los sumos sacerdotes haciendo sus negocios, y entonces lloró porque Jesús era judío, quería a su gente. Ok. ¿Qué es lo que hace ahí entonces el lunes? Voltea todo, ¿verdad? Ujú. Y revuelca todo. Pregunto, ¿a la gente le gustó eso? No. No. Ok.
¿Qué dice el verso 20-22 de Mateo? Después que termina. 20:22. Sí, por ahí 21. Usted leyó el 21:12. 12, ajá. Ajá, ahora, el 20, ¿cómo termina el 22? Mateo 21, pues. 22. Y todo lo que pedís en oración. Mateo. 22, lo que piensa. Estamos en Mateo 21, después que volteó todo. Por eso, después que volvió todo, ok, entonces, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos rabillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, oyen lo que estos dicen, y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Ok. Entonces, primera corrección. Lo de los muchachos no fue en la entrada triunfal, fue después que purificó el templo. Sí. Okay. Y allí cuando purifica el templo es cuando sana. Porque dice Ahí- después que ahí voltea sana. la mesa, Ajá. él sana a muchos, Y todo el mundo contento, menos los sacerdotes. Sí. menos los fariseos. Y entonces empiezan a decir, mira, que calle esos muchachos, de donde Jesús le habla, de que de los que el niño y los que maman, fundarte la alabanza, y después que ha volteado las mesas, ha echado fuerte para todo el mundo, ha hecho sanidades, y según dice ahí el pasaje maravilla, y le responde a los fariseos, a los sacerdotes, ¿qué hace? ¿Qué Lo hace? deja y se va ¿Para dónde? a Betania. Ah, ok. Betania. Pongan mucha atención con eso, que eso era Betania, Jerusalén, Ujú. Jerusalén, Betania, Betania, Jerusalén. Entonces, el domingo, que para mí es el sábado, fue la entrada triunfal. ¿De dónde vino él? De Betania. Betania. Entró, vio el templo, vio todo lo que estaban haciendo en el templo, no dijo nada, y como ya era de noche, se fue para Betania. Al otro día, que para mí es es domingo, entra, purifica el templo, ya Jesús iba directo, ¿oyeron? Ya Jesús iba, yo sé lo que voy a hacer. Volteó todo, y sana, y hace, y después se discute, se va otra vez para Betania. Recuérdeme, ¿qué distancia estaba Betania de Jerusalén? 3 kilómetros. 2 kilómetros y 2 medio, kilómetros. media hora. Ok. Media hora. ¿Qué pasa al otro día? Según Mateo 21:23. Al otro día, La autoridad de vino Jesús. al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ajá, Y párate ahí. Fíjate como comienza diciendo, al otro día, ¿cierto? otro día. El 23, ¿cómo comienza diciendo, Joribel? Ujú. El 23. Al otro día. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes No. y los ancianos. No, ¿cómo comienza el verso 23? El verso 23 dice, cuando vino al templo, Sigue. verso 21-23, cuando Ajá. vino al templo. Los Bien. principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron al mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad y quién te enseña que te ha dado esta autoridad? Entonces, fíjate que ayer, después que purificó el templo, sanó a la gente, ¿para dónde se fue? A Betania. A Betania. Entonces, ahora regresa otra vez. Que aquí dice que el martes, para mí es el lunes. ¿Y con quién se encuentra en el templo?
con los fariseos, con los principales sacerdotes y ancianos. ¿Y qué pregunta le hacen ellos? La autoridad. ¿Con qué autoridad qué? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Quién te dio esa ¿Y quién te dio esa autoridad? No, pero ¿Con qué autoridad sana a los enfermos? ¿Con qué autoridad echa fuera a los mercaderes? Exacto. No tanto a los enfermos. Pues ya Jesús tenía tiempo sanando a los enfermos. Sino que Jesús viene el domingo y le voltea todo y le desparrama todo y después se va para Betania y cuando viene el lunes al templo, mire que Jesús era templado, Jesús no era ningún Jesús, ¿entiendes? Yo voy para el templo. Entonces lo primero que le preguntan, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Cuáles cosas? Oye, lo que nos hiciste ayer. Lo que nos hiciste ayer. Y entonces de hecho, Marcos 11:27 dice, volvieron a Jerusalén. Por eso, Marcos 11 sí lo dice, volvieron a Jerusalén. Exacto, volvieron. Es que esa última semana, apréndanse eso. Jesús nunca salió de Judea. Nunca salió de Judea. Betania, Jerusalén. Jerusalén, Betania. Betania, Jerusalén. Jerusalén, Betania. Y después ahí mismo lo agarraron y lo mataron. Nunca salió de ahí. Por eso, Joribel, es que se sabe que hay dos veces Jesús purificó el templo, porque la que nombra Juan, cuando tú lees que Jesús purificó el templo, Jesús después salió de aquí, se fue para Betania. Perdón, de Betania se fue para Galilea. Y después hizo muchos milagros. O sea que, entonces, esa fue una purificación donde él siguió su ministerio y esta fue la segunda donde no salió. Por eso es que la geografía bíblica nos ayuda a entender que fueron dos purificaciones y no una. Raro el que le sepa responder eso. Todo el mundo dice una sola purificación. Y yo, no, porque en la primera tienes que leer como 4, 5, 6, 7 capítulos siguiendo la pista después que Jesús salió de Juan 3, 4, que purifica el templo por ahí. Tienes que seguir la pista y te va a llevar hasta Galilea. En cambio, en esta de Mateo y de Marcos, cuando tú ves, nunca salió, lo más lejos que llegó fue a Betania y ahí lo tomaron preso y ahí murió. Entonces, eso nos ayuda a entender. Ok, entonces estamos claros hasta acá, entonces vamos a ir recapitulando. Después vamos a ir con calma, vamos a estudiar todos los pasajes. Llega 6 días, según Juan 12:1, 6 días antes de la Pascua, ¿verdad? Llegó un miércoles. El jueves, según Juan, le hacen una cena. El viernes le hacen la cena. El viernes va a la entrada, vamos a ver que no me entre yo, la entrada triunfal, no. Llegó el miércoles, el jueves, no la de abajo, perdón. Llegó el jueves, el viernes le hacen el sábado es la entrada triunfal, el domingo purifica el templo, el lunes discute con la gente. Ahora fíjate, el lunes hasta dónde llega, hasta Mateo 25:46. Léeme los títulos nada más de los capítulos, los títulos. Mateo 25:46. La parábola de la fiesta de las bodas. Ajá, él llega en Mateo 21:33, ¿verdad? Ajá. ¿De qué los habla? labradores malvados. Ajá, entonces le habla de los labradores. Ajá, ¿qué más? La parábola de la fiesta de bodas. Ajá. La cuestión del tributo. Ajá. La pregunta sobre la resurrección. Ajá. El gran mandamiento. Ajá. De quién es hijo el Cristo. Jesús acusa a escribas y fariseos. Creo que hasta ahí, ¿no? 25:46. Sí. El lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jesús predice la destrucción del templo, que es el 24, y las señales antes del fin. Ajá. La venida del Hijo del Hombre.
y la parábola de las 10 vírgenes, Ok. parábola de los talentos, el juicio de Fíjate, las naciones. todo eso es la pelea que tuvo Jesús, las discusiones que tuvo Jesús cuando llegó al otro día después de haber purificado el templo. Cuando él llega, la gente le dice, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y empieza Jesús, le habla de esto, le habla de aquello, le habla de lo otro, que eso lo vamos a ver con calma después en detalle. Pero quiero decirle que desde Mateo 21 hasta Mateo 25:46 es un mismo día. Es un mismo día. Ya se lo repito con calma, hermano. Jesús llega Mateo. un jueves a Betania. El viernes le hacen una cena en Betania. El sábado él ha entrado a triunfar a Jerusalén. El domingo purifica el templo. El lunes es la discusión con qué autoridad tú haces estas cosas. Y Jesús le empieza a hablar desde el capítulo 21 hasta el 25:46. Pregunta hasta acá. Duda hasta acá. Sí. No, vamos bien. Vamos bien. Por Ok. acá. Ok. ¿Qué sucede entonces el martes, que aquí es el miércoles? Jesús se quedó en Betania. Jesús no fue a Jerusalén ese día. Pero ¿quién sí fue a Jerusalén a hacer negocio? Fueron a Jerusalén a hacer negocio. Judas Iscariote. Judas. Judas. Jesús, A ver, fíjate, Jesús se quedó, después que discutió todo eso el martes, el lunes, perdón, el martes Jesús se quedó en Betania, como diciendo, deja esa gente ya que están todavía molestos, pero entonces el que sí fue Judas. Vamos a leer Judas 26, en Mateo 26, ¿qué dice más o menos? 14, Mateo 26, léame 26, 3, 4. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ese es Entonces, Mateo 26, 3, 4. sí, Ajá. No, ese es el 1-2. 26:1-2. del 1. Digo, hermana Laura, 3:4. Empecé del 1. No, 3, 4. Mateo 26, 3, 4. Ok, 3, 4. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante las fiestas para que no se haga alboroto en el pueblo. Mire para acá. Le vuelvo a poner. Esto es repetición y repetición hasta que eso se le grabe. Ujú. Jesús llega un jueves a Betania. El viernes le hacen una cena. El sábado Jesús es la entrada triunfal a Jerusalén. El domingo purifica el templo. El lunes tiene esa tremenda discusión con esa gente y cada vez que hacía esto, él se iba para Betania, se iba para Betania. Entonces el martes él se queda en Betania y mira lo que estaban pensando esta gente. ¿Qué estaban diciendo? 3-4 otra vez. 3-4. Ajá. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Por qué? Porque el hombre antier nos volteó el negocio, nos tumbó todo lo que teníamos, después vino ayer y nos empezó a tirar esas parábolas que si los labradores malvados, no encontramos cómo discutir, que entonces, no, a este hombre hay que matarlo.
hay que matarlo. Y entonces, ¿qué dice el versículo 14 y 15 de Mateo 26? El mismo capítulo, pero se lo estoy brincando. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entrego. Oh. ¿Ves? Sí, señor. ¿Ves? Entonces, él estaba haciendo negocio mientras Jesús estaba en Betania, porque usted lee todos los 4 evangelios, ese día Jesús no aparece por ningún lado. ¿Quiénes aparecen? Los sumos sacerdotes, con los sacerdotes haciendo la trama, cómo lo vamos a agarrar, hay que matarlo, este hombre nos está dañando, nos está perturbando. Entonces se aparece Judas, porque Jesús estaba en Betania, se aparece Judas en Jerusalén y le dice, ¿qué me queréis dar? Y yo se lo entrego. Oye, mira, yo creo que los sacerdotes, usted, ve que todo engrana, hermano. Cuando lo leemos así como lo estamos haciendo, todo engrana. Antes de seguir, ¿quién me quiere echar el cuento? Yo lo voy ayudando. Ok. No importa que no me diga el día, yo le voy ayudando con el día. Vamos a ver. Jesús llega a Betania 6 días antes de la Pascua. Ajá, Juan 12:1. Ajá. Entonces, él hace su entrada triunfal, según Mateo 21:1, entrada triunfal a Jerusalén el sábado. Ajá. Entonces, después de el sábado, en la entrada triunfal, él entra al templo y observa lo que está en el templo, cómo se está manejando todo en el templo. Después, entonces... Y se va para Betania. Y se va a Betania. Dígame siempre eso, y se va para Betania. Y se va para Betania. Domingo sale de Betania, aproximadamente 3 kilómetros, y llega de nuevo a Jerusalén, pero ahí viene entonces a purificar el templo. Porque él había visto el día anterior todo lo que estaban haciendo. Lo que estaban haciendo, como ellos habían convertido el templo de Jehová Dios en cueva de ladrones. Entonces, después de eso, él tiene Se vuelve para Betania. Se vuelve a Betania. Después de Betania, regresa. Al otro día. Al otro día, regresa, que viene siendo, que viene siendo lunes. Ajá. Regresa y entonces ahí tiene la conversación con los escribas y los fariseos que le dicen que con qué autoridad él había hecho lo que él había hecho. Y ¿Cuáles cosas? ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Cuáles cosas? Lo que nos hiciste ayer. Lo que hizo ayer. Ajá, que me volteaste todo el negocio. Ajá, entonces ahí le habla de 3 parábolas, le habla del tributo. Ajá. Malvado, o sea, todo eso discute ahora. De las 10 vírgenes y de todo eso, exacto. De las señales. ¿Te atreves a echar el cuento a usted también? Écheme el cuento. ¿Quién? Oliver, ya usted lo echó bien hasta ahí. Ok, sígalo de Bueno, allí tiene la discusión con los fariseos ese día lunes, con los principales sacerdotes. Él llegó, él llegó 6 días antes de la Pascua a Betania, de Galilea. Pero otra vez del comienzo. Ok, desde el comienzo. Ok, Jesús llega 6 días antes de la Pascua, llega a Betania y de Betania se dirige a Jerusalén, donde entra la entrada triunfal. Con calma. Llega un jueves. Llega un jueves. El viernes le hacen una cena. Sí, señor. El sábado va a Jerusalén. Ajá, ahora sí. El sábado va a Jerusalén, le hacen la entrada triunfal en Jerusalén. Ajá. El mismo sábado él entra al templo, ajá, ve todas las cosas, no hace nada porque es día de descanso. Pero echó el ojo. Observa todo, él regresa a Betania. Ajá. El día domingo regresa a Jerusalén y es donde él se encuentra con el templo, los cambistas, se encuentra con que su templo lo hicieron guarida, el templo del Padre lo hicieron guarida de ladrones, voltea las mesas, pero también sana a muchos. Esto sucede el día domingo. Luego regresa a Betania, se va a Betania.
Ajá. y vuelve otra vez a Jerusalén el día lunes, Ajá. donde los fariseos lo acogen Los calurosamente sumos sacerdotes. y le preguntan y con los qué autoridad Ajá. hizo estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? El voltear las mesas, Todo lo que el lo hiciste azotar ayer, a ¿vale? los vendedores, Ajá. sí, y querer poner en orden el templo. Le preguntan con qué autoridad, pues él hace esas cosas. ¿Y quién le dio esa autoridad? Son las dos preguntas que le hacen los sacerdotes. Luego de esa, él le habla de los talentos, de los labradores malvados, él les habla de la parábola de las bodas, le habla en parábolas a los fariseos, a los ancianos. El pago del Luego tributo. habla sobre el tributo del templo, y luego de esto regresa a Betania, se queda en Betania, que sería el día martes, Ajá. mientras que Judas Iscariote está en Jerusalén haciendo las negociaciones. Ya va, antes que haga las negociaciones, ¿qué estaban hablando antes? Porque está en Los Mateo 26. ancianos y principales sacerdotes estaban buscando cómo lograr apresar a Jesús, pero que no sea en las fiestas, Ajá. porque si lo harían No en las queremos fiestas alboroto. causaría un alboroto. Ajá. Ujú. Y entonces en eso, porque estamos hablando ya, Mateo 26, 3, 4, están en eso, cómo lo hacemos, cómo lo agarramos, que no hay alboroto. En el verso 14, ¿quién se aparece? ¿Qué desgraciado se aparece? Se aparece Judas. ¿Qué Se aparece Judas. Los negocios, denme lo que ustedes me quieran dar, que yo se los entrego. Ajá, Bueno, ¿eh? yo no. ¿Eh? Fíjate ¿Cómo va el asunto? ¿Y dónde estaba Jesús ese día? Ese día martes. En Betania. Descansando. Ese día martes estaba en Betania. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Cómo vamos, Adelso? Esto es repetición, esto es repetición, esto es repetición hasta que se le grabe. Bueno, mi apóstol, él ¿No cree usted que yo a la primera cambio me lo aprendí? No, más bien ustedes me están ganando a mí. Esto era repetición y repetición y repetición y poner en orden. Ahora, después vamos a ver en orden vamos a desmenuzar qué pasó tal día, qué pasó el otro día, qué pasó el otro día. Pero ahorita lo que queremos tener es el panorama completo de la semana. Ok, entonces estamos en el miércoles. Ya el miércoles, acuérdese, a las 6 de la tarde, ¿qué era? Inicio del día. Ajá, pero ¿qué era? inicio de Jueves. No, Estoy preguntando miércoles. mal. Estoy preguntando mal. ¿Qué se celebraba o qué comenzaba? La Pascua. El miércoles la La celebración Pascua. de la Pascua. Entonces en el día, que aquí dice jueves, pero que es miércoles, ¿qué estaban haciendo todo el mundo? Preparándose para la Pascua. Preparándose para ¿Cuál la Pascua. era la forma de prepararse? Hay que buscar el cordero. Ya lo tenían, ya ellos lo tenían, había que sacar, Ajá. prepararlo, matarlo y Ajá, pero hay que llevarlo primero al templo Sacerdote. para que los 7,000 sacerdotes que estaban ahí los degollaran, presentaran el sacrificio ahí, le dieran el cordero a ellos y cada quien agarraba para su casa donde iba a ser la Pascua. ¿Para dónde agarró los discípulos? pues ese día para el aposento alto. Para un sitio llamado el aposento alto. ¿A celebrar qué? Bueno, la Pascua, y ahí fue que Jesús se instituyó la cena. Okay. Ahora fíjese lo de la Pascua. Otra cosa que lo aprendí. La Pascua, vámonos a Éxodo 12. Vámonos a Éxodo 12. Éxodo 12. Éxodo 12. Éxodo 12. ¿Cómo dice el título? ¿Cómo dice el título? El mío dice la Pascua. La Pascua, ok. la Pascua. Entonces vamos a empezar a leer. Mire cómo se comía la Pascua. No era como todos querían, sino que había una ordenanza. Verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Me paro acá. Estos benditos panes sin levadura. Dice, pero ¿por qué? Según
Deuteronomio 16, si mal no recuerdo. Mire lo que significan los panes sin levadura. Mire lo que significa. Ajá. 16 qué? Ya, vamos para allá. Ah, 16:3. Mire cómo dice. No comerás con ella, o sea, está hablando de la Pascua, pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Ya le voy a explicar. Mire cómo dice la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy dice, el versículo 8. ah, Durante 6 días comerán pan sin levadura y el día séptimo se celebrará una reunión especial en honor al Señor. Ese día nada. Ya. era el 3, pastor, 3. 16, 3. Dice, ya. Ajá, sí. El animal sacrificado lo comerán con pan sin levadura. Durante 7 días comerán pan sin levadura, que es el pan del sufrimiento, pues tuvieron que salir de Egipto muy aprisa. Así mientras ustedes vivan, se acordarán del día en que salieron de Egipto. Es decir, si usted lee la traducción, fíjese la traducción lenguaje actual, dice, podrán comerse la carne de sus animales, pero solo con pan sin levadura, y no deben dejar nada de la fiesta. Ajá. Durante esos días solo comerán pan sin levadura, como el que comieron aquella noche. Ese pan será llamado pan del sufrimiento. Siempre que lo coman deberán acordarse de lo que sufrieron en Egipto. Pan del sufrimiento, la Reina Valera lo llama pan de aflicción. Entonces, panes sin levadura, lo que significa, primero, la levadura es lo que hace crecer el pan. Es lo que le da el punto, el olor, el sabor. Entonces, aquí se lo van a comer sin nada, porque eso significa que el pan de aflicción, pan de sufrimiento, que el sufrimiento que ustedes tuvieron en Egipto cuando estaban en esclavitud. Por eso es que es el pan sin levadura. ¿Ve? Eso es lo que significa pan sin levadura. Ahora, seguimos leyendo en Éxodo. Vamos a seguir leyendo Éxodo 12. Pregunta hasta aquí sobre el pan sin levadura. Pero que no se les olvide que yo dentro de 500 años le voy a preguntar si nos encontramos en el cielo, o donde nos encontremos. ¿Qué es lo que es pan sin levadura? Pan de aflicción, pan de sufrimiento, porque eso significaba que como ellos estuvieron en Egipto, ¿verdad? Sufriendo. El pan viene otra cosa también que le va a recordar eso. Ok, entonces fíjense cómo dice. Panes sin levadura con hierbas amargas. Ajá, hierbas amargas. Ok, ya es el nombre mismo lo dices. Más sufrimiento. Ok, ya va. Vamos a empezar a leer en el versículo 10. Éxodo 12:10. ¿Cómo dice? Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Diga. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Ajá. Mire, ahora léame con calma el 11. Mire cómo tenían que comérselo. Y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bardón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ok, fíjate. Ellos lo tienen que comer vestido, calzado, comiendo rápido, porque así fue que tuvieron que salir de Egipto. ¿Se recuerdan? Porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte. Y donde no hubiese sangre en el dintel, ahí iba a haber un muerto de los primogénitos. Entonces, lo que le quiero decir, la Pascua se comía apresuradamente, no era
la cena que hacemos nosotros en Acción de Gracia, Sí. en Navidad, una reunión amena, con una sobremesa. No. Como vestido y con el bordón, o sea, con el bastón todo listo a la mano porque tenemos que salir corriendo. O sea, que no era una comida de sobremesa. Ujú. ¿Ves? Entonces, esas dos cositas quería decirse, que significaba pan de sufrimiento y la forma en que tenía que comerla. No es que estoy en la casa, voy a comerme en chores, en chancleta, no. Como que ya tienes que salir apresuradamente. Así era que se comía la Pascua. ¿Estamos claros hasta acá? Pues hemos aprendido de la Pascua, lo del pan de sufrimiento, la forma en cuanto cómo tenían que comérsela y también que se podía preparar una vaca o un toro. Sí. Ok, vamos bien. Pregunta hasta acá. Y bueno, Perfecto. yo aprendí mucho. Volvemos otra vez a la semana. ¿Dónde habíamos quedado? En que Judas. Conspiro también, que fue donde los principales sacerdotes y Ajá, ofreció su Mateo servicio. 26, 14 y 15. ¿Cuánto me ofrecen? ¿Cuánto hay para eso? Yo se lo entrego. ¿Sabe por qué? Porque había tanta gente que muchos no conocían a Jesús o en el tumulto. Pero Judas sabía dónde se iba a comer la Pascua, dónde iban a ir después en la noche. Oye, Judas sabía todo, hermano, porque era hombre de confianza, era el tesorero, era el que comía con Jesús, sabía todo. Qué tremendo. Ujú. Entonces, todo el miércoles se preparó hasta que llegara la Pascua. Hermana Laura me mandó un escrito la otra vez que era de las 2 tardes, entre las 2 tardes quería decir desde lo que hay otra corriente que dice desde las 12 del mediodía a las 6 de la tarde. Pero el asunto, Laura, después yo me puse a buscar y a pensar, la Pascua se comiera de noche, De noche. no de tarde, después de las 6 de la tarde. Por eso es que se piensa que póngale que Jesús empezó a comerse el cordero a las 6, ¿verdad? Y había que comérselo como A prisa, de a prisa. prisa, sin pan de levadura. Póngale que empezaron 6, 7, ya a las 8 están listos. Sí. Y después, Así es. ¿qué hicieron ellos? Búsqueme la línea ahí después que comieron la Pascua en Mateo. ¿Qué hicieron? Hicieron algo muy lindo, que a mí me gusta mucho. Lavar los pies de los ¿Quién de la discípulos. cena? Ajá. El Y 26, 17, Pastor Juan. Lavó los pies los discípulos. Sí. Después que comieron la cena, estamos en Mateo, 17, 26, 17. ¿cómo dice? Sí. Dice, el primer día de la fiesta de los panes de levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde No. quieres? Después que comieron, ya ahí van a comer. Ok, mientras comían, tomó Jesús el pan y No, bendijo. están comiendo. Después, esa es la Santa Cena. Después de la Santa Cena. Diga, cuando terminaron de comer, Ok, y cuando Cuando- hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ajá. Oye, qué Entonces tremendo, Jesús fíjate. Después que comieron, cantaron himno. cantado. O sea, la alabanza es parte, Alabanza. es parte del servicio de Dios. Sí, señor. Fíjese, hermano, que a veces decimos, pasen los adoradores a cantar, déjate de eso. Adorador no es el que pasa a cantar adelante. Jesucristo dijo, Dios es espíritu y él busca que lo adoren en espíritu y en verdad. No son los que cantan. La adoración es otra cosa. Pero me gusta esto. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Según la gente que sabe, cantaron, fue no me acuerdo cuál es el salmo, pero era un salmo que cantaban. Que acostumbraban a cantar los judíos después de la cena. Ajá. Ok, entonces comen, y después que comen, ¿qué hizo Judas? Ahí, en la cena, ¿qué hizo Judas? Mojó el pan en el vino. Mojó el pan. Así, pero En el ya plato. comieron, ¿qué hacen?
Judas. Judas se va. Ahí es cuando están orando, entrega a Jesús. Ahí Y a lo que va a hacer, a lo pronto, ándaselo. la cena. Ajá, ¿qué comieron? Ahí en la cena, Jesús, después que celebra la Pascua, instituye la cena del Señor, lo que nosotros llamamos Santa Cena. Después que terminan de comer, cantan los himnos, el himno. Y después se van, ¿a dónde? Al monte de los Olivos. Ajá, dice el 36. Entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, que voy allí y oro. Ahí es donde se quedan dormidos. Y esto. Ahí es donde Jesús ora. Y según pasamos al capítulo 27. Perdón, lo toman preso. En el 47 lo toman preso. Ajá, en el 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Mucha gente. Mucha gente. ¿Y con qué venía? Espadas y palos. Con espadas y palos. O sea que eso fue lo que fue a buscar a Judas, quien apresara al Señor Jesús. Como los soldados romanos no lo conocían, y mucha gente, a lo mejor mucha gente de los que venían de la Pascua, que le dijeron, mira, este es un loco que dice que es el hijo de Jehová, eso es blasfemia. Entonces Judas da una señal en uno de los evangelios, dice, al que yo bese, mira, en el verso 48 dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó Jesús, dijo, salve maestro, mira, todavía le dice así, salve maestro, y le besó. Y mira la respuesta de Jesús, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué viene? Oye, se salvó que era Jesús y no yo. Pues si soy yo, le doy una patada voladora, punzo penetrante con orificio de salida, rematándolo con tijereta múltiple al cuello. ¿Ve? Y sin embargo, él se dejó besar, y le dice, hermano, amigo, ¿a qué viene? Ahí es donde lo agarra. Y se lo lleva. De Jesús. Ajá. Ya eran como 11, 12 de la noche, hermano. Por ahí. Mateo 26, 57, ¿cómo dice? Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Fíjate, ahí es el primer juicio, que lo vamos a desglosar más adelante, primer juicio religioso, pero eso estaba prohibido. Los juicios eran hasta las 6 de la tarde, con testigos, con el Sanedrín, con abogado defensor, por decir la palabra. No, se lo llevaron de noche, amarrado, atado, y se lo llevaron a Caifás. Ahí es donde Caifás le hace unas preguntas, Jesús no responde esto, y Caifás se lo manda luego a Anás, esa misma noche. Esos son lo que se conoce como los dos juicios religiosos. Se lo mandaron, Caifás se lo manda a Anás. Es donde Pedro niega a Jesús, y pasamos al capítulo 27. ¿Cómo dice 27:1? Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ya habían hecho dos juicios, el de Caifás, el de Anás en la noche, y después muy temprano, oiga, mire cómo dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes, o sea, reunieron el Sanedrín. ¿Cuántas personas conformaban el Sanedrín, que era como la máxima autoridad religiosa? 65 era. 70. 70.
Pero ¿quién faltó ahí? Habían 69, porque José de Arimatea no estuvo. ¿Ves? Entonces, muy temprano, después que lo agarran a Caifás, después que se lo llevan a Anás, se lo llevan a, muy temprano en la mañana, hacen el Sanedrín y lo declaran digno, reo de muerte, pero como ellos no podían matar porque estaban bajo la jurisdicción romana, ¿a quién se lo llevan? A Pilato, que era el gobernador. A Pilato, que era el gobernador. Ahí es donde Judas se arrepiente o se redarguye y Tiene remordimiento. sí, el remordimiento, eso fue lo que quise decir. Y entonces, ahí es donde Pilato tiene duda, cúnchale, y le dice, si lo suelta, eres amigo, no eres amigo del rey. Fíjate, los vagabundos dijeron, los sacerdotes y los judíos, nosotros tenemos un solo rey, que es el César. El César. Y entonces, Pilato cuando le habla con Jesús y le dice, Jesús le dice que era de Galilea. Ah, tú eres de Galilea. Como estaba en la fiesta, por ahí andaba cerca Herodes Antipas. Pilato, como para sacarse la responsabilidad de encima, viene y se lo manda a Herodes. Herodes se alegra porque quería verlo. Y Herodes no. Sí, Herodes Antipas se alegra porque quería verlo. Quería ver señal, milagro. Jesús no le contesta nada. Herodes Antipas se lo devuelve a Pilato. O sea que hubo 2 juicios religiosos y 2 juicios políticos. Y ahí es donde Pilato manda a las 9 de la mañana que latiguen al Señor. Es donde los soldados le golpean, se burlan, le arrancan la barba, lo latigan y lo llevan a la crucifixión. Esa es la última semana para venir la resurrección. Preguntas, dudas. Yo sé que esto tienen que repasarlo, ¿no? Pero, mire, pero una vez que usted domine esto, usted es sabroso. Y ahorita que viene abril, que empieza todo el mundo a hablar de Semana Santa y el Jueves Santo y el Viernes Santo trate de tener todo eso en orden. Y échese el cuento usted mismo desde que Jesús llega a Betania. Vamos a yo ir preguntando. Llega a Betania un jueves. Al otro día, ¿qué le hacen en Betania? Una cena. Una cena. Ese día viernes. Al otro día, que es sábado, ¿qué hace Jesús? La entrada triunfal de Jesús. La entrada triunfal a Jerusalén. Y después por la tarde visita el templo y observa. Y echa el ojo y no hace nada. Se devuelve a Betania. Al otro día, que era domingo, ¿qué hizo? La purificación del templo. La purificación del templo. Tira todos ahí se hizo sanidades. Y ahí también hizo. Y se devuelve otra vez para Betania. Al otro día, que es el lunes, ¿qué pasó? Ahí él regresa de nuevo allá a Jerusalén. Y ahí entonces al templo. ¿Con qué autoridad? Y hay que tener la conversación con los sacerdotes y se le pregunta que con qué autoridad él hizo lo que había hecho el día anterior, que fue virar la mesa y todo eso. Entonces, ¿qué hace Jesús? Ahí es donde le responde con las 3 parábolas. Le habla también del hijo, el padre que tenía 2 hijos, algo así, no me recuerdo bien. Eso lo vamos a ver detallado. Habla sobre el tributo. Habla los talentos. Los talentos. Y cuando termina de hablar en Mateo 26, ¿qué hace él? Entonces, ahí en Mateo 26, pues entonces, ese día era un martes. ¿Qué hace él cuando termina de hablar con los fariseos y eso? Se regresa a Betania. Eso es muy importante que lo tengan pendiente. Se regresa a Betania. Y al otro día, martes, ¿qué hizo él? Descansando. Se quedó en Betania, dejando ese candelero prendido allá. Estaban decidiendo los sumos sacerdotes y los fariseos acerca de Jesús.
Cómo encontrar forma de engañarlo, un complot para engañarlo y para matarle. Ajá. Y En que se eso, hiciera mucho alboroto. A mí, mejor nivel. Ese martes sería como martes en la mañana, que sucede todo eso. Ajá. Porque el martes a las 6 ya es Pascua. No, el otro día, no. A ver, ese martes, el martes normal, oye bien, que Jesús se queda en Betania. Jesús se queda en Betania. Acuérdate que el martes comenzó el sábado, el día anterior a las 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde. Entonces, él se queda en Betania, pero viene Judas, como Betania estaba cerca de Jerusalén, a media hora, 2,5 kilómetros, va y se le ofrece a los sacerdotes, a los fariseos, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entrego. Ahí es donde negocia Jesús. Ok. Eso es el martes, ya ese martes a las 6 de la tarde, ya es miércoles. El miércoles temprano es donde... Piensan entonces ahí los discípulos también le preguntan a Jesús que vamos a hacer para la Pascua, ¿dónde va a ser? Y Jesús le dice, vayan a un sitio allá en Jerusalén, a un sitio llamado el aposento alto, allá lo vamos a celebrar. Exacto, ahí se reúnen todos. Después de las 6 de la tarde comen su asunto con pan sin levadura, que significa que las aflicciones que tuvieron en pan de aflicción o pan de sufrimiento, y con hierbas amargas. Después que se lo comieron, Jesús instituye la cena. Y todavía Judas estaba ahí, porque Judas, siendo la primera Santa Cena, la participó. Y a mí lo que me llama la atención es que Jesús se la dio, ¿vale? Si fuese sido hoy en día, le dice, no la puedes tomar porque no, mire, eso es particular, eso olvídese. Eso, al suyo vino, él sabía lo que venía y tenía que quedarse. Pero que nosotros a veces estamos, porque yo lo he visto, usted, para Laura, usted no puede tomar la Santa Cena. ¿Quién soy yo para, con qué autoridad? No, porque usted anda en chisme, mire, usted puede andar en chisme, puede andar robando, puede andar matando, puede andar lo que sea, ese problema es suyo. Si la toma, no mío. Toma la Santa Cena. Y ese problema del que la va a tomar indignamente, por eso es que dice, probaos, ¿entiendes? El que come y bebe la cena del Señor, indignamente, juicio come y bebe para sí. Por lo tanto, probaos cada uno. No dice el pastor, el líder, el querubín, el arcángel, el protector, pruébalo, pregúntale, escudriñalo. No, nos volvemos locos. Jesús dejó que Judas tomara la cena. Y después que es donde Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas agarra a buscar a la gente y Jesús con sus discípulos dice, después que hubo cenado, cantaron el himno. Después que cantaron el himno, se fueron a Getsemaní, al Monte de los Olivos. Es allá donde se pone a orar, mi alma está triste hasta la muerte, velad conmigo, no podéis velar lo que sea una hora, está cargado de sueño, los discípulos, en ese es donde se aparece Judas con una multitud de gente con palos y espada y dice, al que yo besare, ese es. Y se acerca el vagabundo y le dice, salve maestro, y lo besa. Y Jesús le dice, amigo, ¿a qué has venido? Y ahí es donde lo toman preso. Ya era como las 11 de la noche, algo así. Se lo llevan preso, atado, se lo llevan a Caifás. Caifás le hace un juicio, lo considera culpable y se lo mandan a Anás, que era el otro sumo sacerdote. También lo considera culpable. 2 juicios religiosos, pero nulos, porque no se podía hacer juicio de noche. Después muy temprano reúnen al Sanedrín y todos dicen es digno de muerte, pero como ellos no lo podían matar, se lo llevan a Pilato. Pilato tiene duda que sí, que no. La esposa le dice, anoche sufrí con ese hombre justo, no te metas con ese hombre. Y Pilato, dando la vuelta, oye que Jesús es de Galilea. Y dice, por aquí me salvo yo. Y se lo manda, tú eres de Galilea, por ahí está Herodes Antipas, que está también en la fiesta de la Pascua. Y se lo manda a Herodes Antipas
él le hace unas preguntas y Jesús no le contesta. Herodes se molesta y se lo devuelve a Pilato. Pilato dice, pero yo no encuentro mal a este hombre. Y le dijeron, crucifícale, porque si no lo hace, no eres amigo del rey. Nosotros tenemos un solo rey, el César. Entonces Pilato se lava las manos y es donde manda a latigar a Jesús para que lo vayan a crucificar. Lo llevan. Muy bien, también lo de Barrabás y de... La fiesta de Pascua que soltaban a un preso. Ajá, Barrabás, lo que está diciendo hermana. Ya se lo vamos a ver en detalle con otras clases. Lo llevan, lo crucifican a las 9 de la mañana, Jesús entrega su espíritu a las 3 de la tarde, y ahí comienzan los 3 días y las 3 noches hasta que resucitó. Así es que ustedes tienen que, más o menos, aprenderse a echar el cuento de la última semana de vida de Jesús con las citas como están acá. Se pueden ayudar con el libro, los pasajes bíblicos, solamente que donde diga martes es lunes, donde diga domingo es sábado, donde diga viernes es jueves. Esto es si quieren seguir la secuencia que yo les digo. Ustedes pueden seguir la secuencia del libro o pueden inventar la suya. Pero contar que le dé 3 días y 3 noches. 3 noches. Ok, bueno. Ya lo que resta es que repetir hasta que se nos grabe y se nos haga carne en nuestras vidas. Preguntas, dudas, observaciones, comentarios. Ahora que vamos después con calma a ver todo esto que vimos hoy, pero ahora detallado día por día. Perfecto. Bueno. Muy bueno todo. Si no hay preguntas o comentarios. Bueno, ya le mando la clase grabada. Dígame, Joribel. No, muy bueno el estudio y desglosarlo así, buenísimo. Ya ves que lo vamos a desglosar más. Ahorita mismo fue lleno la semana. ¿Y por qué el Señor no usó el aceite para hacerse invisible? Bueno, porque no estaba Amazon para mandárselo. Bueno, bendiciones y será hasta el lunes, Dios mediante. Paz y salud. Pague la grabación primero. Sí. Bendiciones.